Sí, porque sobre un área siempre específica. sales riéndote cuando empieza el en vivo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos esta tarde a sus charlas de terapia y café. Queremos agradecer su presencia en que nos estén acompañando y vamos a dar unos minutitos en lo que se va conectando otras personas para que podamos dar inicio y vayamos compartiendo en nuestros muros esta transmisión y puedan irla visualizando. Pues bien, me complace estar Hola, buenas tardes. Acompañada de grandes amigos y colegas, como ya se nos está haciendo costumbre, en este miércoles con sabor a jueves, acompañada del maestro Daniel, de la maestra Lynn y nuestro invitado especial, el maestro Braulio, quien nos estará acompañando a darle forma a este tema tan importante que es la depresión. Y pues bueno, comentarles que estaremos leyendo sus mensajes, pueden irlos dejando en nuestra caja de comentarios, las dudas que tengan, los comentarios que quisieran compartir con nosotros, son bienvenidos. Y pues vaya, vamos a dar inicio para ir hablando un poquito de este tema. O sea, la depresión es solo estar triste, es sentirse decaído, es que un día me levante sin ganas de hacer nada. Vamos a ver, vamos a ir descubriendo qué es la depresión, si solo implica estos estados de ánimo o si tiene que ver con algo más allá y que pudiera incluir algo más profundo. Bienvenidos sean, compañeros, amigos. Hola, pues aquí saludándolos con el placer de cada semana. Y me parece un tema bastante interesante porque justo la semana pasada hablábamos de ansiedad y pues va de la mano, ¿no? Usualmente son comórbidas, que es cuando hay dos situaciones mezcladas y es un tema bastante interesante. Y pues comenzamos, no tengo más que agregar por el momento. Bueno, muchas gracias Bienvenido, maestro Braulio. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente estamos aquí, compartiendo. Yo les agradezco mucho y pues voy a empezar un poquito con lo que es la definición de depresión. La depresión, según varios autores, va a ser en este caso su raíz la palabra latina depresio, que quiere decir hundimiento. Entonces, etimológicamente estamos hablando de que el paciente se siente hundido con un peso sobre su existencia. Lo vamos a entender como un trastorno afectivo que va a variar desde bajas transitorias del estado de ánimo, que son características de la vida misma, o sea, todos hemos experimentado estas bajas del estado de ánimo en nuestra vida, hasta un síndrome clínico que ya va a ser de gravedad y de duración importante, que va a tener signos y síntomas asociados que van a ser marcadamente distintos a lo que conocemos normalmente. Vamos a entender que también la depresión va a ser tratable, al igual que una enfermedad crónica como puede ser la diabetes o la hipertensión. Esta parte me parece muy importante porque sí hay una diferencia en los tipos de depresión que existen y sobre todo también me gustaría a mí hacer la diferencia que hay entre la tristeza y la depresión porque se suele confundir mucho. Hablando de depresión existen tres tipos, la que
fisiológica que tiene que ver con un mal funcionamiento de la parte, ya sea gastrointestinal, respiratoria, además que pueden causar una depresión por la baja actividad puede ser desde la entrada de oxígeno al cerebro, que va a deprimir el sistema y puede causar una depresión fisiológica por una cuestión de respiración, puede ser sanguíneo, etcétera, ¿no? Hay otra depresión que es emocional, que tiene que ver con sucesos y tiene un periodo de tiempo más o menos de 6 meses para no diagnosticarla como trastorno. Y está la depresión diagnosticada como trastorno, que tiene que ver con la duración de 6 meses a 1 año y donde ya hay medicación y tratamiento con un especialista en esta área, ¿no? Un médico con su especialidad en psiquiatría. Y aparte, la tristeza es una emoción básica. Los que me siguen un poco más con anterioridad me han escuchado hablar de la tristeza tal cual, y es una de las 6 emociones básicas y es algo fisiológico también. Entonces, esta parte es muy interesante para empezar a marcar las diferencias, para no generar confusión. Claro. Fíjate, Dani, que esta parte que comentas me parece interesante y que la gente sepa, o sea, es natural y es normal que de vez en cuando te sientas triste, que de vez en cuando amanezcas con el ánimo decaído y que no tengas ganas de mucho y que va a ser un estado de ánimo que vas a experimentar cuando te hayas peleado con algún familiar, con tu pareja o con alguna amiga. O sea, es normal que sientas estas ganas de no hacer mucho y digas, oye, estoy triste. Y está bien, porque es una emoción de entre tantas que podemos experimentar. Y me parece bien interesante que hagas esta puntualización, porque muchas veces solemos utilizar la palabra tristeza y depresión como sinónimo. Y entonces no somos capaces de diferenciar qué está pasando con la otra persona. Y cuando dice, estoy deprimida, pues no le damos esta importancia porque creemos que, pues está triste, ¿no? Como yo dije que estaba deprimida ayer porque amaneció lloviendo, ¿no? Se me ocurre. Y entonces no le damos la importancia y la atención que esta persona necesita. O sea, la depresión va más allá de sentirse triste o de no tener ganas de levantarse de la cama. Y es importante también mencionar que la tristeza forma parte de este estado intenso de ánimo, o sea, que es la depresión. O sea, no son sinónimos, pero que sí la tristeza es parte fundamental de este episodio de depresión, que va a implicar desesperanza, que va a implicar desesperación, el que no sepas qué hacer y que puede durar semanas, que puede durar meses, como bien los decías, y que se puede extender por más tiempo y entonces ser más crónica y que habrá que poner más atención en esta situación. Claro. De hecho, tenemos como, por así decirlo, depresiones, por ejemplo, como la depresión posparto, que viene un suceso y esta es como consecuencia de, o sea, que son situaciones que se atraviesan después de un suceso específico, o en este caso, pues la depresión después de algún duelo o de alguna pérdida, que pueden ser en este caso transitorias, precisamente porque la tristeza va a tener la función reguladora a nivel emocional de mantener nuestro equilibrio mental, físico, para podernos reponer ante esa pérdida. Pero cuando ya pasa el tiempo, en este caso lo que nos decía Daniel, ya más de 6 meses, o incluso que los síntomas que normalmente con los que se diagnostica la depresión están muy marcados, entonces ya estamos hablando de algo más complicado, no de un simple periodo de transición en lo que me adapto a la pérdida. Digamos que deja de ser esta forma de equilibrio para convertirse en algo que se queda ya en el día a día desde que amanece hasta que anochece y que me puede traer noches de insomnio en las que me dan 3, 4 de la mañana y no puedo dormir porque por alguna razón que no alcanzo a vislumbrar,
me siento sin ganas, o sea, esta depresión va más allá del estar triste, porque estoy triste, pero también me siento sin ganas, estoy desmotivado, desmotivada, y Uy, creo que se quedó sin señal. ni siquiera tengo esa necesidad o esas de querer levantarme, de darme un baño, ir al trabajo, o sea, va más allá, entonces está bien. Claro, hay síntomas que acompañan a la depresión y mencionas algunos de ellos, otros y es muy difícil detectarla porque son polares, se van de uno a otro. Mucha hambre, nada de hambre, mucho sueño, nada de sueño, incluso mucha actividad o nada de actividad pueden ser síntomas de depresión, precisamente porque son los mecanismos que tenemos para enfrentarnos a esta situación. Cabe aclarar que también hay otros tipos de depresión más en los factores neurológicos que tienen que ver con la producción de ciertas sustancias o con la transmisión de ciertas sustancias, ¿no? Hay veces que no es la producción de oxitocina o serotonina y demás, sino el metacatalizador que conecta los botones no está funcionando bien y no se procesa en el cerebro. Entonces, hay muchísimas formas de estar deprimido y creo que también es importante ver si yo en este momento estoy triste porque pasó un suceso o estoy triste de la nada. Creo que eso es un factor muy importante. Si acaba de fallecer alguien y estoy triste es entendible, pero si de la nada llegué de trabajar y me sentí triste después de tener un día, entre comillas, bien, creo que se puede empezar ahí a diferenciar mucho entre una tristeza y una depresión. Claro. Creo que en este sentido es sumamente importante puntualizar que va a haber algunos síntomas que nos van a permitir distinguir que el proceso que estamos viviendo, como bien lo comentaba Daniel, va más allá de una tristeza normal o entendible. O sea, y como bien lo comentaba Aline hace un momento, implica aquellos sentimientos o estados de ánimo un tanto, voy a llamarlos así, negativos, implica aquellos pensamientos recurrentes que te mantienen dando vueltas en lo mismo, incluso como bien lo decía Lynn, que te quitan el sueño, no te permiten dormir. Va a haber una baja en el nivel de energía y no va a haber una motivación, lo cual te hace dejar de hacer cosas que antes hacías como con mucha pasión y con mucha entrega y de repente pierdes ese interés. También va a haber una falta de concentración en las actividades que estés haciendo y con ello va a haber problemas sociales y cuestiones físicas que se van a ir reflejando. Por ello creo que es importante visualizar qué está pasando conmigo. O sea, a partir de cuando empecé a tener estas conductas que me llevan a dejar de hacer cosas para justificar las que estoy dejando de hacer, por ejemplo, que me llevan a perder el interés en cosas que antes me llamaban mucho la atención o que quería hacer, o a dejar tareas inconclusas de igual manera. O sea, sin duda es todo una gama, un proceso grande que hay que tomar en cuenta. Y muchas veces hay gente que está deprimida y va por la calle sonriendo. Y como bien lo decía Daniel hace un momento, tuvo un día bueno y sin embargo está decaído y sin embargo está triste. No se peleó con la esposa o con los hijos o en el trabajo, no tuvo problemas, pero está decaído. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tendríamos que hacer en este sentido? Yo creo que algo importante que mencionó Daniel es la comorbilidad con la ansiedad. Hay factores, en este caso, de nuestra vida cotidiana, y por ejemplo, un claro ejemplo que ahorita estamos pasando, pues todos sin quererlo, pues es el tema de la pandemia del coronavirus, ¿no? La sensación de incertidumbre, el saber que uno está expuesto, que no está seguro en este caso al salir, o muchas cuestiones nos pueden generar al mismo tiempo lo que es ansiedad, y esta puede ir de la mano con el tema de la depresión. O sea, porque ahí, como dice Daniel, y es muy importante, las dos siempre casi van juntas. Es muy difícil que las encontramos aisladas. Normalmente siempre si hay ansiedad, hay depresión y viceversa. O sea, si hay factores depresivos, normalmente hay temas ansiosos. Pero, por ejemplo,
era lo que decía, diferenciemos mucho si viene de la nada o viene de algún evento cercano que está pasando a nosotros, o en este caso, si viene de algún evento que lo ha desencadenado, identificar a partir de cuándo te sientes de esta forma, que es diferente. O sea, porque si nosotros tenemos el mínimo conocimiento de nuestra propia persona, podemos saber cuando algo no anda bien. Físicamente lo podemos detectar muchas veces cuando sabemos que nos vamos a enfermar o que nos va a doler la cabeza, no sé. Pero pues también emocionalmente hay indicadores que nos muestran que las cosas no van como normalmente, y digo normalmente porque es como la mayoría del tiempo tendrían que estar. Claro, no hay un estándar de bueno y mala salud mental, o al menos desde este punto de vista no está tan marcado, pero si tú te das cuenta de que llevas bastante tiempo triste o que llevas bastante tiempo con mucho insomnio o con mucho sueño y si no encuentras una explicación, creo que es un buen punto para reflexionar sobre lo que está pasando y poderte acercar a algún especialista que tiene la capacidad de orientarte. Vaya, también un acercamiento temprano puede ayudar bastante a tratarlo desde la parte psicológica o la parte médica, porque si bien desde la cuestión existencialista, que es un poco más al foco que nos acercamos nosotros, no está tan acercada a la parte de tratamiento médico, hay cuestiones biológicas que pueden generar una depresión, o pueden generar ansiedad, o pueden generar cualquier otro tipo de trastorno o síndrome, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, es importante, es muy válido hacerlo. Vaya, creo que estar al pendiente de nuestra parte emocional nos puede ayudar muchísimo a ver qué es lo que estamos viviendo o cómo lo estamos viviendo. Yo siento que, por ejemplo, Y siempre se hacen las cuestiones como empezando por el tema sí, médico. adelante. Empezamos por el tema médico y terminamos, por ejemplo, ya en el tema, ya sea de los medicamentos en el aspecto psiquiátrico o en este caso, dependiendo de la situación particular de la persona, a lo mejor refiriendo en el tema terapéutico, ¿no? Pero normalmente, pues sí, quien se acerca por el tema de que no estoy durmiendo bien, me he sentido de tal o cual forma, o sea, su primera reacción no es hacia un tema emocional, sino siempre a un tema físico, porque es físicamente como se está manifestando en este caso, pues el que algo no anda bien. O sea, se prende como por ejemplo, como en los carros, se nos prende el intermitente de checa algo que no está bien. Fíjate que ahora que lo mencionas, Braulio, recordaba lo que nos comentaba Aline en la charla anterior cuando hablábamos de ansiedad. O sea, qué difícil es entender que de momento estamos experimentando algo en nuestro cuerpo y en lugar de ir con alguien que nos ayude a entender lo que en este caso podría ser un psicólogo o un terapeuta, acudimos al médico y después de que te manda a hacer una serie de un gabinete de estudios completito, que si perfil hormonal, tiroideo, no sé, tantas cosas que te mandan los médicos, te terminan diciendo, ¿sabe qué? Pues lo voy a remitir con el psicólogo o lo voy a remitir con el psiquiatra porque pues lo que tiene usted no es físico, ¿no? Y de Claro. momento, creo, lo decía Aline en la sesión anterior, o sea, es bien fuerte darte cuenta que tanto que hiciste, o sea, viene a caer en que requieres sanar algo que tiene más que ver con tu estado de salud mental que con tu salud física. Y que en este sentido hay muchos estigmas, o sea, que no es bien visto, qué van a decir, cómo lo voy a tomar y si tengo que recurrir a algún medicamento, ya voy a ser dependiente, estoy loco, o sea, todo este tipo de estigmas que tenemos alrededor de la salud mental y que no terminamos de entender que es un proceso que nos va a ayudar a reorganizar nuestras ideas
y estar bien con uno, o sea, no con el resto, no con las personas fuera de casa o de la misma casa, sino estar bien en la piel que uno habita, ¿no? Bien lo decía Daniel hace un momento, o sea, entender que cada uno es único, que va a haber situaciones, perdón, que puedan detonar un proceso de ansiedad y o depresión, pero que cada persona es irrepetible y que por lo tanto va a desarrollar síntomas distintos, quizá parecidos, pero de manera muy particular en cada sujeto. Y a veces se nos olvida que esto también afecta a las personas con las que estamos conviviendo. O sea, no solamente es el que yo estoy atravesando por una depresión, sino yo, pero también incluyo a los que están a mi alrededor, me están acompañando en esta travesía de sentirme así, de incluso ni siquiera saber que lo que tengo se llama depresión, o sea, de ni siquiera tener un diagnóstico, de ni siquiera saber que es un desorden a nivel cerebral en el que se necesitan ya después de 6 meses, lo comentaba Dani y también el maestro Braulio, se necesitan medicamentos para poder equilibrar las secreciones en el cerebro. Entonces, si estamos acompañados de alguien, ese alguien pudiera ser o no, o como lo decía Ana Jansen hace un momento, pudiera ser que no se den cuenta porque no lo estoy aparentando, no estoy triste todo el tiempo, no me estoy mostrando con esta cara de tristeza todo el tiempo, o los otros no me están viendo llorando todo el tiempo. Entonces, puede que yo esté en una depresión profunda, pero sé que tengo que ir a trabajar porque necesito el dinero, ¿no? O sé que tengo que salir porque si no, entonces el otro se va a preocupar y me va a preguntar qué tengo, y como yo no le quiero decir qué tengo, prefiero ponerme esta cara de felicidad y de no pasa nada. Claro, me llama la atención mucho los ejemplos de personas famosas con este tema, ¿no? O sea, que por ejemplo, que ya hasta que sabemos de que pues lo encontraron, que se colgó, que tomó medicamento, o sea, de plano, que se suicidó, pero como dice Aline, o sea, el rostro que muestran o el rostro que le muestran al público, la máscara con la que se expresan hacia los demás, pues es de que pues aquí no está pasando nada. Y ahí es precisamente donde tendríamos que poner atención. Porque si algo ha incrementado, por ejemplo, este tema de la pandemia han sido los suicidios a nivel mundial. Entonces, pues a veces los problemas están en casa y el salir a la escuela, el salir al trabajo, pues es mi único escape. Pero me obligan a quedarme en casa porque es donde voy a estar aparentemente seguro, y ahí es donde se está convirtiendo en el campo de batalla o en el campo donde ahorita pues la vida se hace muy difícil y donde tengo al agresor en casa o tengo a la persona con la que conflictúo constantemente o con quien se desarrollan una serie de situaciones adversas por el mismo tema de todo lo que está pasando afuera y al mismo tiempo todo lo que tenemos adentro choca. Y en este caso, pues decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando conmigo, con la otra persona? Conocemos aspectos de las personas con las que vivimos. O sea, hubo mucha gente que realmente vivía con gente extraña, a la que le llama familia. Y apenas recientemente descubro cómo es mi mamá, cómo es mi papá, cómo es mi pareja, cómo es toda la gente que vive a mi alrededor, porque me doy el tiempo de que realmente ya estoy conviviendo con ellos y al mismo tiempo pues se generan situaciones que también por la convivencia pues son a veces de choque, y todo esto puede estar desencadenando pues situaciones pues de violencia en casa, de maltrato, de muchas situaciones que pueden estar lacerando pues nuestra condición mental, y que podríamos empezar a desarrollar este tipo de síndromes como lo que es la depresión o la ansiedad. Fíjate, esto es bien Claro, interesante. el ambiente nos va a afectar, permíteme tantito,
el ambiente va a afectar muchísimo. Vaya, la depresión puede tener muchos orígenes, puede ser neurológico, puede ser fisiológico, puede ser psicológico, puede ser ambiental, como lo mencionabas ahorita, ¿no? Un ambiente depresivo puede que el síntoma, viéndolo desde la psicología tal cual, o tal vez desde otro marco teórico como la sistémica familiar, alguien en la familia va a ser el síntoma y va a representar ciertas características, y en este caso podría ser depresión si la familia es una familia que causa depresión. Si es esquizofrizante, va a causar otras cosas, etcétera, ¿no? Pero el ambiente también nos afecta mucho para poder desarrollar o vivir una depresión. También otra cosa que está muy relacionada a la depresión, hay más facilidad de caer en la depresión o de vivir la depresión si estamos constantemente en el pasado. En la plática anterior lo decíamos, ¿no? En el futuro es más probable que exista ansiedad, y en el pasado es más probable que exista depresión. No son normas, no son leyes, son cosas que afectan, ¿no? Entonces, puede que si estamos constantemente en el pasado, haya un poco de nostalgia, un poco de añoranza hacia un tiempo mejor, que contrastándolo con el presente que tengo ahora no me guste tanto y pueda generar una situación de depresión. Entonces, el ambiente también es muy importante para ver de dónde está surgiendo una depresión o cualquier otra situación psicológica. Fíjate que en este sentido, y con respecto a lo que estás complementando, Dani, es importante conocer no solamente a las personas con las que convivimos, lo decía Braulio hace un momento y lo platicamos nosotros al inicio de estas charlas, ¿no? El darnos cuenta que de repente estamos viviendo con personas que no conocíamos o que no habíamos compartido tanta intimidad, pero también implica el conocernos a nosotros y saber qué necesitamos, porque a veces el problema es ese, que uno mismo no sabe qué necesidades tiene o qué carencias puede tener y no sabe cómo pedir la ayuda que pudiera estar necesitando en algún punto dado. Y una vez que identificas que está pasando algo, creo que es sumamente importante dialogarlo y conversarlo. Pasa mucho, lo he visto mucho, que la gente en el afán de ayudarte y desde una postura de amor o de acompañamiento, cuando sabe que alguien está atravesando un proceso de ansiedad o depresivo, se acerca y te da la palmadita en la espalda y te dice, échale ganas, vas a ver que todo está bien, y tratan de motivarte con las cuestiones familiares, ¿no? Tienes hijos o tienes una pareja o mira a tus papás o mira a tus hermanos o tienes un buen trabajo. O sea, tratan de ayudarte echándote porras, y lo entrecomillo porque yo entiendo que lo hacen con buena intención y muy seguramente desde el amor y queriendo ayudar a la persona, pero es sumamente importante que entendamos que un proceso de ansiedad y o depresión no se va a curar echándole ganas. O sea, que no es que yo, Anayan, si está atravesando por un periodo de depresión y que no le quiera echar ganas. O sea, ¿qué es eso de echarle ganas? ¿A dónde las echo? ¿En una bolsa, en una cubeta? ¿1 kilo? ¿Una tonelada? ¿Cuánto? ¿Dónde las saco? O sea, ese tipo de cosas que a veces no entendemos y que nos lleva a ir a decirle a la persona que lo que está haciendo no es suficiente, y a veces no nos damos cuenta que esa persona que está atravesando un proceso de ansiedad o depresión, hoy se levantó de su cama, se bañó, se vistió, tendió la cama, y que diría, no es mucho, pero es trabajo honesto, o sea, y que nadie lo ve, o sea, que en realidad fue un logro para esa persona, o sea, y quizás suena chiste, pero es real. O sea, no nos damos cuenta de todo lo que implica, o sea, que no nada más es estar triste, como ya lo habíamos mencionado, que va más allá, que la persona necesita realmente un acompañamiento, necesita escucha, necesita que la gente esté presente a veces sin decir nada o diciendo cosas más prudentes, o sea, no de, pues échale ganas, ahí tienes a tus hijos, o sea, ahí está tu familia, ¿no? Sino ir un poquito más allá y entender
que se requiere quizá la ayuda, como bien lo decían hace un momento, de algún tratamiento farmacológico, pero también el soporte familiar y estas redes de apoyo que se van consolidando con la familia y con los amigos. ¿Sabes cuál es un peligro, Ana? Precisamente esto que estás mencionando. O sea, cuando la persona se queda, o sea, sí entendible el tema de la depresión, pero cuando la persona se queda, como decía Daniel, en el pasado y mucho peor en el papel de víctima. Oh, sí. Normalmente cuando la persona vive en el tema del me hicieron, me dañaron, me corrieron, me lastimaron, todo con me, o sea, si la persona usa el me en su vida, y eso se los digo para ustedes y para los que nos están escuchando, para que lo analicen, cómo viven las situaciones que pasan en su vida, si las viven desde el papel de víctima o desde el papel de asumir la responsabilidad de sus acciones. Fíjate qué importante es Me esto que gustaría, acabas de decir. me gustaría no dejar de lado una idea que acabo de tener con lo que están diciendo, un poco en el qué pasa cuando estás atravesando una depresión y tu red de apoyo, que en este caso tendría que ser tu familia, no te está dando el apoyo que necesitas, no te está dando ese soporte, no estás recibiendo eso que tú necesitas, ¿no? El que alguien esté ahí contigo y que probablemente no tenga que decir nada, que solamente te esté acompañando en aquellas ocasiones en las que solamente necesitas un abrazo, y que las personas que están a tu alrededor y que probablemente sí está siendo visible el hecho de que estás en depresión, de que estás atravesando algo en el que el mayor de tus logros día a día es estar vivo, y que no tengas este apoyo de las personas que se supondría, y lo pongo así, se supondría son tu red de apoyo, se supondría son las personas dándote este apoyo, dándote qué necesitas, qué te hace falta, qué hacemos para que probablemente igual y no te sientes mejor, pero para que te sientas acompañado. Yo siento que, por ejemplo, a lo mejor los cuatro lo hemos pasado, cuando tenemos que el tratamiento normalmente con estos temas de depresión en lo que es terapia, la persona tiene que empezar a hacer su autosoporte. Normalmente no podemos estar esperando a que los demás, a depender de ellos, nunca. Nunca, 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 porque si no la persona, te digo, se sigue alimentando en ese rol de yo estoy mal, pero es por el otro, es por las acciones de otra persona o es por las acciones de alguien más. No, a ver, estás mal porque a lo mejor porque no te quieres dar cuenta. Y eso, o sea, el llegar a ese enfrentamiento en terapia es algo muy, muy cañón. O sea, que muchas veces nos pintan en estos temas del coaching de mejor, más vale una vida bonita, pero falsa, que una vida, en este caso, con afrontamientos, pero que sea real. O sea, porque de plano, Tomas si quieren... una postura muy, muy padre, me está gustando mucho, Sí. porque cada persona es responsable de lo que siente y no, ¿cómo decirlo? No de lo que el otro me hace sentir, sino de lo que yo hago con lo que estoy sintiendo en este momento. Y hay personas que, y esto sí lo digo de forma muy personal, como yo, que nos permitimos vivir en una tristeza muy constante, y así soy muy feliz. ¿Por qué? Porque puedo contrastarla, ¿no? Los síntomas de la depresión no son, duran 6 meses, duran un año, duran toda la vida, pero no están en las 24 horas, no son constantes, porque si no se pierde el sentido, como de la felicidad, como de la alegría, como de las emociones positivas. Si están todo el tiempo, bueno, la verdad moriríamos por cuestiones biológicas, no se puede mantener un ciclo constante, pero entonces, si yo estoy triste y identifico que estoy triste,
Creo que estamos teniendo líos con la transmisión con Dejé de Dani. escuchar. Con Daniel, ¿no? Y estamos totalmente en vivo y creo que este tipo de fallas Estas cosas pasan. pasan. Pero reforzando un poquito lo que él decía, creo que es sumamente importante el hacer este ejercicio de conciencia. Bien lo decía Braulio, entender que nosotros debemos Porque a ratos estoy feliz. Deporte. Entender que nosotros vivimos las cosas como decidimos vivirlas y de esta misma manera las sentimos. Y bien lo decía Daniel también en este sentido. O sea, si vas a estar triste, está bien. Disfruta esa tristeza, porque para eso son las emociones, pero que estés consciente de que la estás viviendo y de que esa tristeza no es de tu mamá, de tu hermana, de tu abuelita o de tu pareja, es tuya. Y dejar esto es bien importante y quiero también resaltarlo. Dejar de culpabilizar al entorno. O sea, me queda clarísimo que somos personas que estamos en constante relación, que siempre va a ser así. Sin embargo, es responsabilidad propia el irnos asumiendo cómo nos estamos viviendo. Cómo está impactando lo que está generando la otra persona para conmigo y qué voy a hacer yo con eso que me está impactando. O sea, ¿cómo lo voy a manejar? O sea, ya lo tengo aquí, ¿qué hago con esto? Y creo, me parece muy interesante esta puntualización que se hace porque nos permite darnos cuenta de estos contrastes. O sea, que las personas hacen cosas, no te hacen cosas, no me hacen cosas, hacen cosas. Y yo decido esto que decías, ¿no? Me hicieron, me hicieron enojar, me lastimaron. No, o sea, hicieron cosas. Quizá me dolió, quizá me lastimó. ¿Qué hago con ello ahora? O sea, ¿me quedo en ese papel o me muevo un poquito? O sea, ¿me está lastimando? ¿Me quedo aquí? O mejor me voy más para acá donde no me lastime, donde lastime o duela menos. O sea, creo que esto es bien padre irlo entendiendo. Dani, creo que ya estás de vuelta. Sí, tuve algunos problemas de conexión, pero aquí estoy y estuve al pendiente de la transmisión y lo que decías, ser responsable de la tristeza es saber que estar triste, ser responsable de la tristeza, saber qué voy a hacer con esa tristeza, si la voy a vivir, si la voy a ignorar, si la voy a dejar pasar, si la voy a disfrutar incluso, y podemos disfrutar nuestra tristeza, se puede vivir desde la tristeza sin ningún problema, siempre y cuando seamos responsables de ella y con ella, ¿no? Entonces está bastante interesante que la depresión, si la vemos como algo natural, pierde mucho del estigma que tiene. Si la vemos como algo que todos podemos, pierde mucho del estigma y del lugar en el que se tiene de que solo las personas que sufren alguna enfermedad mental, que ya no existe ese término, o que están enfermas o cualquier cosa la sufren. Y si quitamos ese estigma, creo que ya lo perdimos otra vez. Bueno, a mí me gustaría comentar algo de lo que estaba diciendo Dani. Él decía, si sufres con depresión, yo diría que estaría sería un poquito diferente el cambiar la palabra sufrir por el vivir. Y yo elijo cómo vivir con mi depresión, cómo vivir con mi ansiedad. Si permito que esta ansiedad y o depresión me mantengan en la cama, o diga, con todo y esto, con lo que estoy viviendo, me levanto. A mí me suena algo parecido a lo que ustedes estaban diciendo. No sé si Ana haya algún comentario o algo. Sí, y antes de eso, y nutriendo un poquito lo que decías, creo que también es bien importante entender que somos personas, o sea, que estamos atravesando quizá un proceso de ansiedad y o depresión, es cierto, pero no soy una persona, no soy una deprimida, no soy una ansiosa. Creo que es bien importante quitarnos estas etiquetas, porque si yo desde que me dan el diagnóstico o de que me empiezo a sentir triste, me pongo esa etiqueta en la frente, me voy a empezar a vivir así. Y lo que tú decías, Aline, entonces voy a empezar a sufrirlo
y a verlo como algo terrible, ¿no? O sea, y se trata de entender que soy una persona que puede experimentar diversos estados de ánimo y que por alguna cuestión puede tener algún problema de ansiedad y o depresión o incluso algún otro síndrome y o trastorno, y que está bien, que va a haber herramientas que me permitan salir de ahí, pero que aún con ese síndrome y o trastorno sigo siendo Ana Yancy, sigo siendo una persona. O sea, no soy el diagnóstico, no soy la enfermedad. No sé cómo escuchen esto. Muy bien, lo de quitar la etiqueta creo que aplica para todo, no solo para la depresión, sino para la ansiedad, el estrés, el cansancio, lo que sea. No soy una persona que en este momento está triste y que al rato voy a dejar de estarlo o demás. Y creo que no se escuchó lo que decía hace un momento y lo puedo hilar a esto. Si quitamos esta etiqueta precisamente de que solo algunos pocos sufren depresión y lo vemos desde el punto en el que todos podemos estar deprimidos en algún momento, se quita el estigma, porque así como no hay que poner etiquetas, pues también es algo que aplica para todos, no solo para unos cuantos. La depresión es algo que podemos vivir todos en cualquier momento de nuestra vida. Claro. Yo con lo que iría yo más o menos como cerrando, en este caso, pues todo lo que hemos recopilado, sería la cuestión, siempre somos un ser que tenemos la oportunidad de la elección. Siempre vamos a tener la oportunidad de elegir. Elegir es renunciar. A una cosa vamos a renunciar y vamos a elegir otra, porque siempre no podemos tener las dos. A veces sí, a veces no, pero siempre que nos toque elegir, nosotros somos los que vamos a elegir qué es lo mejor para nosotros. Ojo ahí, ¿qué es lo mejor, más no lo bueno o lo malo? No sabemos, o sea, a lo mejor para la persona lo mejor es estar en ese papel, en el que pues ahorita necesita vivir ese momento, necesita algo de esa experiencia le va a llevar a un aprendizaje que la persona necesita, por algo está en esa situación. Entonces, que se permita vivirlo, que se permita experimentarlo, porque a lo mejor es algo que ella tiene que vivir o que él tiene que vivir. Pero en este caso, pues que sea consciente de que está eligiendo vivirlo de esa forma. O sea, porque cuando nosotros somos conscientes y cuando nosotros somos responsables, las cosas se viven de una forma completamente diferente. Es como si dejáramos de vivir en automático. O sea, cuando vivimos con conciencia y vivimos en este caso, con conciencia y con responsabilidad de elecciones, creo que son los ejes centrales en este caso de nuestra terapia, y es lo que nos permite precisamente generar ese cambio de chip en las personas, o sea, a ver, entonces, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Y es cuando realmente dicen, pues bueno, entonces es porque no has querido cambiarlo, porque las situaciones no han sido propicio el momento, no sé, o sea, pero que sean conscientes de por qué están pasando las cosas. O sea, las cosas no pasan nada más porque todo está pasando alrededor, sino yo también soy un agente que puede cambiar o que puede salirse de ahí o que puede decidir y que puede modificar muchas cosas en su vida y en su entorno. Pues bueno, yo creo que es un buen momento para ir cerrándolo. Quiero leer la parte de comentarios que manden saludos para Braulio, José Luis, Lisbeth, muchas gracias. Chuchín pregunta que si los atracones pueden ser síntomas de depresión o de ansiedad. Me imagino que atracones de comida, eso está más relacionado con la ansiedad. David manda saludos a Braulio también. Saludos, Vladi. Bueno, más que nada son saludos. Muchas gracias a todos ustedes que nos están mandando saludos, que nos están escuchando. Se les agradece muchísimo el interés. Si hay dudas, saben que pueden ponerlas aquí, con mucho gusto la contestamos. No sé si alguien más de ustedes tenga algún mensaje o algo que nos guste compartir. Aquí en mi WhatsApp personal les envían saludos a todos y comentan que es sumamente importante hablar de estos temas que parecieran estar prohibidos. Y me preguntan, una vez que se toma algún medicamento para la ansiedad, ¿lo debo tomar de por vida o puedo dejar de tomarlo después?
Se toma durante 3 meses y te hacen una evaluación para ver si lo requieres todavía o si te lo tienen que cambiar, pero lo mínimo que lo puedes tomar es 3 meses. Si lo dejas de consumir antes de los 3 meses, aunque sea cambio de medicamento, vas a tener síntomas más fuertes de depresión porque hace un ajuste ahí a los receptores y metacatalizadores del cerebro. Así es, y creo que en este sentido es importante resaltar que si se está requiriendo de algún tratamiento farmacológico, que es sumamente importante que tengamos un adecuado apego farmacológico para evitar que haya alteraciones, como bien lo decías, y que seamos puntuales en la toma, porque precisamente lo que nos va a ayudar es a regular el sistema del cerebro y la liberación adecuada de neurotransmisores que nos van a permitir estar pues lo más estable posible. Entonces, y otra duda, entonces, ¿los medicamentos generan adicción? Creo que la respuesta es obvia, pese al estigma que tenemos, no generan adicción, por eso te los van a prescribir con una dosis y con bajo un horario, o sea, no es que te los puedas tomar como dulces, o sea, hay que irlos consumiendo de manera adecuada, como te lo indicó el médico, y no generan adicción. Algo, o en este caso lo que alimenta el estigma, y yo he recibido comentarios de ciertas personas, es que dicen que los medicamentos, por ejemplo, en el caso de antidepresivos o de todo este tipo de cuestiones de benzodiazepinas y esas medicamentos, es que, por ejemplo, que generan como letargo, como mucho sueño, o sea, como que la persona que es como si se sintiera que está caminando en una burbuja, o sea, supongo que estos son síntomas que son, pues, consecuencia al final del medicamento, pero pues hay que entender que al final la función que está cubriendo el medicamento es, como lo habíamos hablado, el sustituir o en este caso producir que en el cerebro se produzcan los neurotransmisores necesarios para el bienestar, que nosotros estemos bien. Entonces, pues sí, a lo mejor al inicio son unas cuestiones en lo que se adapta al tema de dosis o mucho, incluso cuando hay sensaciones recurrentes de como de letargo y de sueño, se ajusta la dosis, porque a lo mejor no es la dosis indicada para la persona. Entonces ahí el tema es irlo checando, en este caso pues con el psiquiatra, que es quien medica en todas estas cuestiones de medicamentos psiquiátricos, y pues al mismo tiempo sugerido casi siempre pues es acompañarlo de psicoterapia para ver qué hay detrás o qué situación tenemos ahí atorada que nuestra vida no nos está permitiendo que estemos al 100%. Claro, había otra pregunta que si es para toda la vida. No, no es para toda la vida, hay tiempos para tratarlo, incluso el medicamento va cambiando durante la terapia, pero no es para toda la vida. Y es un poco difícil que se automediquen en esta situación, pero si hay forma de hacerlo, no lo hagan. Una forma de automedicarse para tratar una situación mental es con adicciones. Y esto es muy curioso porque muchas personas que sufren de ansiedad, de estrés, de depresión, de cualquier síndrome o trastorno, pueden que tengan más facilidad de caer en adicciones porque las sustancias ayudan a que el cerebro funcione de otra forma, entonces hay un ajuste a medias ahí, que es lo que haría el medicamento correcto, entonces tienen más probabilidad de caer en una adicción. Ese sería el equivalente a automedicarse en cuestiones neurológicas o con Y es que, cualquier medicamento controlado. ¿sabes qué pasa, Daniel? Que, por ejemplo, la cultura que tenemos es mucho de, por ejemplo, me duele la cabeza, me tomo una aspirina. Me duele el estómago, una buscapina. Me duele esto, o sea, tenemos como una aversión al dolor, o sea, al no sentir tan cañona que, o sea, que cualquier sensación que viene que no nos parece o que no nos gusta, luego la queremos suprimir. Entonces ahí igual un poquito de ejercicio terapéutico sería a ver, ¿qué me está queriendo decir este dolor de cabeza? ¿Qué me está queriendo decir este dolor de estómago? ¿Qué es lo que lo está produciendo? O sea, ahí un poquito como al tema de las sensaciones y pues pasaría exactamente lo mismo acá. O sea, si tengo depresión o si tengo ansiedad, pues me tomo un calmante o me tomo algo que me ayude a sentirme bien, no sé, o sea, hay que ver qué es y cómo lo vivimos.
Así es, Y excelente. otro Aportaciones. Vas, Aline. comentario en Facebook que dice, hay personas que no se dan cuenta que tienen ansiedad o depresión. Lo comentábamos en la plática pasada, en el platicatorio pasado, en el que decíamos que precisamente hay personas que se viven así, no saben qué es lo que tienen, pero saben que tienen algo. Y lo complicado que es llegar a este diagnóstico, lo complicado que es llegar al médico psiquiatra, que es el que te hace, o psicólogo, que yo recomiendo más el psiquiatra, eso te puede dar el medicamento adecuado. Pero sí hay personas que se viven así sin saber específicamente qué es lo que tienen. Pero también cómo apoyar a una persona con depresión, eso es bastante importante. No le digas no le eches ganas, no le des frases de apoyo, porque no las necesita, no es lo que necesita en ese momento. Una forma de apoyarlo es haciéndole saber que estás presente, haciéndole saber que en el momento en el que esta persona esté triste, lo puedes acompañar, o una forma de preguntar es, ¿hay algo que esté en mis manos que yo pueda hacer para apoyarte? Que es muy diferente a decir en que te ayudo, porque tal vez pida imposible para nosotros, ¿no? Entonces, estando presente es una muy buena forma de apoyar a alguien con depresión o con cualquier situación neurológica o biológica o mental, creo que es la más sana. Otra forma es apoyarlo o invitarlo a que busque algún tipo de ayuda psiquiátrica o psicológica o incluso médica, porque también, como lo decía Braulio al principio, los médicos usualmente son los que nos canalizan a las personas con depresión porque son los que están más en contacto con ellos por la parte fisiológica. ¿La depresión afecta el ciclo del sueño? Sí, puedes dormir muchísimo o no puedes dormir nada. Y creo que son todas las preguntas por el momento. Creo que es un buen momento también para cerrar este platicatorio. Y pues nada, no me queda más que agradecerles a todos los que estuvieron al pendiente, a todos los comentarios, a todas las preguntas. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Chicos, gracias por su presencia, por permitirme compartir con ustedes y a su vez compartir con las personas que nos están siguiendo. Gracias porque nos están acompañando y permitiendo llegar a sus hogares. Saben que pueden dejar sus dudas, sus comentarios, los iremos resolviendo. Maestro Braulio, gracias por estar presente esta tarde con nosotros. Maestro Daniel, maestra Lynn, aquí andamos. Nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo. Manténganse a salvo, por favor. Muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir con ustedes. Cuídense.